gran privilegio de poder compartir la palabra. Y pues es por misericordia del Señor que nosotros estamos aún aquí, que podemos dar a conocer la palabra que se nos fue revelada, el gran misterio que se nos fue revelado a nosotros, los que éramos lo más vil y menospreciado de esta tierra, y no a los ricos ni a los sabios, sino que a nosotros se nos fue confiada la palabra. Así que damos gracias a Dios por ese privilegio, porque Él siempre tiene misericordia de nosotros. Y pues yo creo que no hay nada más edificante, no hay nada más, bueno, como dice en su palabra, más vivificante que su palabra. Y el estar escuchando día tras día, toda la semana, cada semana, la palabra del Señor, pues es necesario, porque así como seres humanos, como carne, nosotros necesitamos de un pan natural, necesitamos de alimento, necesitamos de bebida, incluso necesitamos de un lugar donde poder reposar. Espiritualmente también somos así. Espiritualmente también necesitamos alimento que nos haga crecer en palabra, en ciencia, en todo, y que pues que podamos ir creciendo hasta llegar a la estatura de la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, yo creo que hay muchas personas, y yo creo que como iglesia del Señor estamos ya quizás hasta hartos de que muchas personas hablen de lo que ellos han logrado, de sus logros, de quiénes son ellos, de dónde provienen y todo, cuando al final lo que se nos mandó es que fuésemos y habláramos únicamente del Señor, de su evangelio, de cómo Él vino a morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces, muchas personas, incluso dentro de las congregaciones, a veces podemos caer en el error de hablar mucho de quiénes somos nosotros, de dónde nos graduamos, de si tenemos tantos títulos, que si lo ponemos en la balanza y a la luz de la palabra, el apóstol Pablo decía que eso él lo tomaba por basura. ¿Cuántas cosas no ha tomado él por basura por amor del evangelio, por amor del nombre del Señor? Porque nosotros hemos sido llamados a hablar del nombre de Jesús. Amén. No hablar de nosotros mismos, porque si de eso se tratara, pues hay muchos podcasts, muchos videos en YouTube, en Spotify, donde muchas personas hablan de sus logros y de cómo estos pueden ayudar a otras personas, y está bien pues, pero nosotros como iglesia del Señor lo que tenemos que hacer es divulgar, promulgar el nombre del Señor, no nuestro nombre. Entonces, no que yo ya conozca completamente al Señor, porque aún estamos en aprendizaje, pero a la luz de la palabra nosotros podemos saber quién es Jesús, quién fue, quién es, y quién será pues por los siglos de los siglos. Nosotros podemos, como se ha estado hablando toda esta semana, hay muchas citas bíblicas donde Jesús habla de yo soy, pero ¿quién es sino Jesús, el enviado de Dios, el Hijo de Dios? Y más que eso, era Dios mismo que se había manifestado en carne. Y yo creo que en eso las personas algunos teólogos, claro, no todos, algunos teólogos, algunos que se hacen llamar sabios, creo que caen en ese tropiezo, que ellos no creen que Jesús es Dios, y no creen tampoco que Jesús es hijo de Dios. A lo sumo creen que es un profeta que había de venir, pero que no era el Mesías, que no es el Mesías prometido. Incluso nuestros hermanos en Israel, la gran mayoría aún piensa que el Mesías aún no ha venido. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que dar a conocer esto, porque
yo creo que una de las doctrinas principales, porque esto es doctrina, no es solo leer por leer, de las doctrinas que se fundamentan, como dice en una parte que teníamos que edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y sobre ese fundamento al final la principal piedra del ángulo era Jesús. Pero ¿cuál es este fundamento? Yo creo que el principal dogma en el que nosotros creemos es que Jesús no solo es hijo de Dios, sino también es Dios. Y por su poder, por su magnificencia y por todo lo que Él es, Él se pudo manifestar a nosotros como hombre. Se humilló a sí mismo hasta lo sumo, tomando forma de hombre, y fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, sabemos cómo, y yo pienso y estoy quizás seguro de que todos los que me están escuchando en esta noche, que creemos que Jesús es Dios, que Jesús no solo era un profeta, no era solamente alguien que podía tener el poder para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, para resucitar a los muertos, sino que también Él, siendo 100% hombre, también era 100% Dios. Porque, como dice el apóstol, dice: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Fue justificado en el Espíritu, y todo lo demás ya lo sabemos. Pero creo que lo que muchos desechan, y ahora se están levantando muchas corrientes, falsos maestros, incluso dentro de la misma congregación, diciendo que Jesús no es Dios. Y creo que tenemos que tener cuidado con eso, porque si nos ponemos a dar versículos, creo que no tuviéramos el tiempo necesario, nos alargaríamos tanto diciendo que Jesús es Dios y rebatiendo todos estos que dicen que Jesús no es Dios. Pero entonces, ¿quién es Jesús? Jesús nos dejó a través de su palabra muchos pasajes donde Él decía abiertamente quién era. No solo que era el enviado de Dios, no solamente que era el Mesías que había de venir, como fue con la samaritana, que ella sabía, que decía que había de venir el prometido, el Mesías, y Jesús se le reveló a ella directamente y le dijo: pues yo soy con quien tú hablas, yo soy, le dijo. Amén. Entonces yo creo que esta mujer ha de haber tenido algún impacto, ya sea en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, como sea. Era Dios mismo quien le hablaba, era el Mesías quien le había dicho: yo soy. Pero después de esto, creo que ella se fue, ¿verdad? Se fue y a contarle a todos los demás lo que había pasado, y gracias a esto, al impacto que esta mujer había tenido, pues yo creo y tengo la certeza de que muchas almas también se arrepintieron y fueron salvas. Pero esto también me hace recordar cuando el ministerio de Jesús estaba por concluir. Fue cuando Jesús fue capturado para ser crucificado. Dice que Judas, estaban en la cena, y después de todo lo que había pasado, Jesús le dijo a Judas que lo que tenía que hacer lo hiciese pronto, y él de seguro, no sé, se asustó o algo, quizás porque se dio cuenta que Jesús sabía. Bueno, y él se fue y vendió al maestro por 30 piezas de plata, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Entonces dice que él se fue con los discípulos, dice que él se fue a orar y estaba orando, ya era de noche, y dice que llegó Judas y juntamente con él los soldados, y pues él lo entregó. Y cuando preguntaron que quién era Jesús, el Nazareno, quién era Jesús,
dice que Jesús dijo yo soy, que Él no se escondió y que al instante todos cayeron postrados por no sé qué impresión pudieron haber tenido ellos. Al escuchar a Jesús, lo golpeó la voz. Al escuchar la palabra de Dios mismo diciendo yo soy, al que vienen a buscar, al que vienen a encarcelar, y no solo para mantenerlo en la cárcel, sino también para matarlo. Yo soy Dios, yo soy Jesús. Ellos de seguro no aguantaron el poder de su palabra y por eso cayeron postrados. Entonces, yo creo que no hace falta que Jesús se nos revele de una manera violenta y que caigamos a la brava en el conocimiento de Él. Creo que Jesús dice que Él está a la puerta y que está tocando, y que pues quien quiera abrir, que abra. Y si ese es tu caso, que todavía no le has abierto al Señor, pues te invito que pues le abras las puertas de tu corazón, que le recibas como tu Salvador, y que creas que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios y que Él vino a morir por tus pecados para que tú fueses salvo, y al final de los tiempos, que cuando venga Jesús por segunda vez, seas arrebatado juntamente con todos los santos y con la iglesia. Entonces, yo quiero que veamos, quizás no lo vamos a leer todo, pero sí podemos ir haciendo referencia de cómo Jesús es revelado como el yo soy, a través del apóstol Juan, en Juan, el Evangelio según San Juan, también Apocalipsis y las cartas de Juan, que Juan, si no me equivoco, y con eso hizo cinco escritos, cinco escritos, igual que Moisés, sí, ¿verdad? Y curioso, ¿verdad? Porque también con Moisés pasó lo mismo. Se le reveló el yo soy. Se le reveló el yo soy, e incluso no se le había revelado aún como Jesús, sino que era Dios el que no tenía todavía manifestación visible. Entonces dice que cuando Moisés se acercó a la zarza, que vio a la zarza que ardía pero que no se consumía, ninguna figura vio. Dice que no vio ninguna figura para que no pudiera hacer ninguna figura y que le adorase. Por eso es que nosotros ahora no creemos ni estamos de acuerdo, y nuestra fe no solo nos lo prohíbe, sino que es abominable las figuras a las que se le adoran. Pero dice que después de que Dios le reveló a Moisés lo que tenía que hacer, de ir a Egipto, regresar a Egipto y de liberar al pueblo de Israel, dice que quizá Moisés tenía miedo de cómo él iba a hablar, pero dice que Dios le dijo que no tuviese miedo, que lo que él le dijera, eso iba a hablar. Entonces vino Moisés y le pregunta, y si me preguntan en nombre de quién vengo, ¿qué les digo? Que quién me mandó, ¿qué les digo? Y pues quizás esto el Señor en su infinita sabiduría e inteligencia lo hace para desconcertar a todos aquellos que se hacen llamar sabios, y dice que Dios le dijo que dijera que iba en el nombre de yo soy, en el nombre de yo soy, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿A qué se refería? Pues sabemos que Dios ha existido desde siempre. En Él no existe el tiempo para Él. Dice que Él es el anciano de días, que no tiene ni principio ni fin. Dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, cuando Él dice yo soy el que soy, entonces se refería a que Dios siempre ha sido, Él fue, será y es y por siempre será. Entonces, cuando dice el yo soy, se refiere a que Él puede tomar la manifestación que a Él se le plazca. Y en este caso se manifestaba delante de Moisés como esa zarza en la que ardía, pero no se consumía. Pero en Juan,
hay muchos versículos y quiero que los vayamos leyendo así de corrido y podamos ver. Dice en Juan 6:35, habla de cómo Jesús estaba diciendo y dijo lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces, más adelante en el 48, él lo vuelve a reafirmar y dice: yo soy el pan de vida. Y más adelante en el 51, ¿qué dice? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, del cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Entonces, aquí vemos esa palabra, que no es porque nosotros nos queramos estar inventando, pero cuando él dice yo soy, él está tomando esa figura, que podemos verla como metáfora, podemos verlo literal, pero él aquí dice, yo soy el pan de vida, lo dice 2 veces, y ya en la tercera él dice, yo soy el pan vivo. Entonces, él se estaba revelando como el pan que había descendido del cielo, así como el pan que descendió para los hijos de Israel, que para que no perecieran de hambre en el desierto. Dice que Dios les mandó el maná, que ellos ni siquiera tuvieron que trabajar, lo único que hacían era levantarse de mañana, agarrar el maná que descendía, y de esto hacían el pan. Entonces, ahora, así como el maná descendió para que los hijos de Israel no perecieran en el desierto, Jesús descendió como el pan de vida, y él dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y dice más adelante, el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Se refería a él mismo. Se refería a él mismo, incluso en la cena, cuando él decía el pan que es partido, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Amén, amén. Le dijo a los discípulos, y se refería a... Bueno, yo creo que si nos metemos en este tema no terminamos, porque incluso es la referencia a la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, y cómo en Jesús todas estas fiestas bíblicas se cumplieron, porque al fin y al cabo era Jesús el cumplimiento de toda la palabra. Aleluya. Entonces, vemos cómo Jesús se revela como el pan de vida, diciendo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto también me recuerda a otro pasaje donde dice, bueno, incluso se lo dijo al diablo cuando lo estaba tentando. Le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si vemos la palabra que sale de la boca de Dios, y vemos también en Juan cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y dice, y el verbo era Dios. Entonces, cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de Jesús que vino de Dios, para que el hombre sea vivificado en su espíritu. Amén. Entonces, Jesús estaba revelando no solo como un pan literal, que nosotros pudiéramos ver e ir a comprar en la panadería, que al final lo comemos y después nos da otra vez hambre, sino que dice que el que coma de este pan, dice que nunca más tendrá hambre, porque su espíritu iba a ser saciado. Y dice que el que cree en él, que nunca más iba a tener sed. Entonces, aleluya. Jesús se reveló como el pan vivo, el pan que descendió del cielo, el maná. Aquel maná que los hijos de Israel disfrutaron en el desierto, ahora nosotros también lo podemos disfrutar, pero ya en una manera espiritual. Nosotros podemos disfrutar, es más, ni siquiera tuvimos que hacer nosotros trabajo como los hijos de Israel. Ellos al menos tenían que salir de sus tiendas e irlo a recoger. Nosotros ni siquiera tenemos, como dicen muchos, que tenemos que poner de nuestra parte. Entonces yo no sé si es que le quieren ayudar a Jesús en algo y no sé, quizás no lo dicen con mala intención, pero yo creo que Jesús ya hizo todo por nosotros. Sí. Jesús al dar su vida en la cruz, Él ya hizo todo por nosotros. Entonces este pan nosotros ni siquiera tenemos que trabajar por él. Lo único que tenemos que hacer es creer. Así como le dijo, si no me equivoco, no sé si fue el que se encontró al eunuco,
de Candace. Felipe. Se encontró a Felipe y él le preguntó después de que Felipe se le acercó y escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías. Que le preguntó a Felipe al eunuco y le dijo que si entendía lo que leía. Y él le dijo que cómo iba a entender si nadie se lo explicaba. Entonces, después de todo eso, dice que Felipe le apuntó que todo esto se había cumplido en Jesús. Y entonces le pregunta, ¿crees que Jesús es Dios y todo eso? Y él le dijo, sí creo. Entonces, que se podía bautizar. Le preguntó que si se podía ser bautizado. Y él le dijo que si creía en Jesús, que bien podía. Y entonces le dijo, ahí hay un poco de agua. Entonces, ni siquiera se esperó un día completo. Cuando ahora nos quieren poner reglas de 3 meses de enseñanzas en las congregaciones, cuando en la palabra no nos dicta nada de eso. Entonces, cuando este eunuco iba por el camino, él ni siquiera lo andaba buscando. Que él no iba buscando, quizás él había escuchado, pero él no iba buscando ser salvo, no iba buscando lo que al final encontró. Yo creo que hay un meme ahora que es muy famoso, que es de Cristóbal Colón, y dice que él iba buscando cobre, pero encontró oro. es un meme, pero entonces yo así lo veo con el eunuco, que él iba leyendo al profeta Isaías, y estaba leyendo, la profecía, pero se encontró con el cumplimiento de la profecía. Felipe se lo hizo se lo dio a conocer. Entonces, este hombre no solo iba leyendo al profeta Isaías, y qué bueno que iba leyendo al profeta, y nosotros aún hasta el día de hoy lo hacemos, pero se encontró con Jesús a través de Felipe, y fue salvo, y fue bautizado en el mismo instante. Se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor, y él no tuvo que trabajar por ello. Él no tuvo que hacer más que decir, sí creo, porque lo creía de verdad, lo creía de corazón. Entonces, si seguimos leyendo en Juan, vemos también en Juan 8:12. Juan 8:12, y dice de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces, aquí Jesús se refiere a sí mismo como la luz del mundo. Yo creo que nosotros ya estamos sabedores y ya hemos escuchado muchas veces también el versículo cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, que se refiere a la iglesia, que se refiere a los que han creído en Jesús. Pero ¿por qué les dice vosotros sois la luz del mundo? Y Jesús también ha dicho, yo soy la luz del mundo. Porque ahora cuando nosotros creemos en Jesús, no solo somos hechos hijos de Dios, sino que ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, así como Jesús es luz, nosotros también somos luz. Y como cuando dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cuando nosotros vemos esto, creo que aquí también no solo se refiere a sí mismo como el pan de la vida, el que nos va a saciar de nuestra sed, el que nos va a salvar de perecer, sino que ahora lo vemos como no solo como el regalo, sino como el mandamiento de Dios, el mandamiento de Jesús, porque dice que en Mateo creo que dice que una luz no se pone debajo del almud o debajo de la mesa, para que no alumbre nada, que la luz o la lumbrera o la lámpara se tiene que poner en lo más alto para que pueda alumbrar toda la casa. Entonces, también como dice que la ciudad que estaba asentada en tinieblas vio gran luz, que luz resplandeció sobre ella, ¿verdad? Sí. Entonces, vemos cómo Jesús vino a resplandecer sobre nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ahora que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, también nos dicen, vosotros sois la luz del mundo. Ya no es solo Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, sino que también nosotros decimos, yo soy la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Pero no porque seamos aparte de Jesús, sino porque ahora en Jesús somos uno mismo. Y quizás esto a veces nos cuesta entender de cómo nosotros, o cómo poder ver
reflejado en el rostro de nuestro hermano a Jesús. Nos cuesta entender que a nuestro prójimo, al que tenemos a la par, al que ha creído en el nombre del Hijo de Dios, ahora no solo es reflejo de Jesús, sino que es Jesús sobre la tierra. Y yo creo que en esto, si se puede decir así, topan los teólogos, los filósofos, porque incluso de otras religiones que dicen que que Dios no puede tener hijos, que Dios es Dios y que Él Dios es espíritu. Y claro, Dios es espíritu, pero Él, así como se manifestó como el Dios Padre, y luego después de Jesús se manifestó como el Espíritu Santo, Él también se manifestó como Jesús. Y vemos aquí que Él se está manifestando de muchas maneras, y Él lo dice abiertamente: yo soy, yo soy, yo soy. Y ya vimos que dice: yo soy el pan de vida, el pan vivo. También dice: yo soy la luz del mundo. Y entonces yo creo que ahora viene uno de los versículos quizás más controversiales, siempre en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 58. Creo que esto es controversial no para nosotros, sino para aquellos que no creen que Jesús es Dios, y que piensan que Jesús solo fue un enviado que vino por medio de María, que fue engendrado también por el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice en Juan 8:58? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Entonces, si vemos el contexto, ¿a quién le está hablando Jesús aquí? A los fariseos, ¿verdad? Creo. Sí. Le está hablando a los fariseos, y que ellos le están queriendo poner trabas, porque dice que ellos siempre buscaban ocasión para aprenderle. Le hacían preguntas como preguntas capciosas, si se le puede llamar así, que ellos querían ver qué es lo que respondía a Jesús, para ver si él blasfemaba según sus costumbres, según lo que ellos creían, y de esta manera responderles. Entonces, aquí creo que les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando les dice eso, yo creo que ellos se asustaron. Se asustaron. Y no sé si ahí mismo más adelante es que le dicen que cómo tú te dices que antes que Abraham fuese, tú eras. Si aquí dice, entonces le dijeron los judíos en el 57: aún no tienes 50 años y ya has visto